Muy bien, hermanos, estamos entrando en el capítulo 30 de la Confesión Bautista. Tomen una confesión para que vayan siguiendo con la vista lo que vayamos leyendo y también por supuesto, también su Biblia para ir viendo cada uno de los versículos que nos hablen acerca de estas doctrinas que nos enseña la confesión. Vamos a leer en esta mañana el punto 1 y 2 del capítulo 30 en lo referente a la Cena del Señor. Esto para nosotros no es nada novedoso, puesto que aquí como iglesia nosotros celebramos la Cena del Señor cada primer domingo del mes. Nosotros como iglesia y de acuerdo al mandato que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, pues celebramos ese memorial. Y vamos a leer entonces en esta mañana los puntos 1 y 2. Leeremos primero el punto 1 y lo estaremos viendo a la luz de las Escrituras. Dice así, punto 1 del capítulo 30 de la Cena del Señor. La Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de las mismas, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. La Cena del Señor no es algo que se haya instituido por hombres, no fue que alguien haya anotado como parte de la liturgia de la iglesia, sino que es un mandato que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido desde que Él estuvo aquí sobre la tierra. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios cómo el propio Señor Jesucristo lo inspira a Él para que escriba acerca de la institución de la Cena del Señor. Vayan a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Esta es una lectura conocida por nosotros ampliamente, pues es lo que nosotros leemos cuando participamos en la Cena del Señor para ratificar que es bíblico esto que nosotros hacemos. Dice el versículo 23 del capítulo 11 de Primera a los Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Este pasaje nos trae una enseñanza que no puede ser negada por ninguna iglesia, no debería de ser negada. Hay iglesias en las cuales no se participa, no se lleva a cabo esta conmemoración, pero lo que están haciendo es faltando a un mandato de nuestro Señor. Podemos aquí ver claramente en el versículo 23 que el apóstol Pablo nos dice que esta instrucción la ha recibido directamente del Señor Jesucristo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo narra aquí cuál es lo que el Señor le manda que se haga y cuál era la razón para esto. Dice aquí en el versículo 24, al final del versículo 24, dice
haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato en el cual nosotros debemos de poner mucha atención, debe de ser un mandato muy solemne, debe de ser algo que nos traiga a nosotros a la memoria el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dice que cuando nosotros, dice aquí en la Escritura, que cuando nosotros estamos comiendo y bebiendo de esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la celebración de la Cena del Señor no debe de ser opcional, ni tampoco debe de ser temporal, sino que debe de venirse observando en todas las iglesias, en todos los tiempos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo se refiere a esta instrucción del Señor Jesucristo, se está refiriendo a aquel evento que nos es narrado en 3 de los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas narran aquel evento en el cual el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí con el apóstol Pablo. Vayan a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículo 20 al 26. Mateo 26, 20 al 26. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, hablando del Señor Jesucristo. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, yo soy, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces es un mandato que el Señor Jesucristo nos dejó para recordar aquel evento tan grandioso de la pasión para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Como les digo, hermanos, no es algo que la iglesia a través del tiempo lo haya inventado. Esto es algo que desde un principio de la iglesia, desde el inicio de la iglesia, ya lo hacían los apóstoles. Miren, vayan a Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Hay varios pasajes que nos hablan de esto, pero vamos a ver únicamente uno de ellos. Hechos 2, 41. 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, hermanos, en el partimiento del pan no se refiere a la comida en la cual participaban todos los hermanos. Es cierto que cuando se reunían, se juntaban a comer, todos convivían. Pero aquí en lo que se refiere al partimiento del pan y en las oraciones, se está refiriendo a este hecho de conmemorar la muerte del Señor Jesucristo. Tenemos aquí diferentes, ahí mismo, vayan ahí mismo en Hechos capítulo 20,
versículo 7, más adelantito, Hechos 27, y vamos a ver cómo se vuelve a hacer referencia a esto. Dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana se reunían todos y luego dice, para partir el pan. Esto era entonces una muestra de que desde un principio de la iglesia ya se hacía este tipo de mandamiento, se cumplía este tipo de mandamiento. Dice el punto 2 de la confesión, dice, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por medio del mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Aquí lo que hacen los que redactan la confesión es estar analizando cómo la comunión, o cómo le llaman de la Iglesia Católica. ¿Alguien recuerda cómo se le llama en la Iglesia Católica a ese servicio? Cuando parte. ¿De la hostia? Sí. ¿Cómo se le llama? La hermana. La consagración. Algo así, ¿verdad? Algo así. Algo así se le llama. Sí. ¿Comulgar? No, pero cuando el sacerdote toma la copa y dice, esta es la sangre de Cristo, este es el cuerpo de Cristo. ¿La consagración, ¿verdad? Algo así, la consagración. Sí, así es. Porque yo me acuerdo que decía que cuando uno llegaba a la misa después de la consagración, ya no tenía valor la conmemoración. No, creo que es la consagración. Bueno, lo que hacen aquí entonces ¿a quién la mandé? Consagrando, ¿verdad? Consagran el pan y el vino. Lo que hacen los sacerdotes de la Iglesia Católica en esa parte de la misa es que ellos lo toman como si ahí estuviera como si fuera realmente la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y lo que ellos hacen en ese ritual es sacrificar nuevamente a Cristo. Al momento de que ellos parten la hostia, lo que hacen es estar partiendo el cuerpo de Cristo. Es una especie como de volver a sacrificar a Cristo. Eso es lo que ellos hacen en ese. Por eso aquí lo que dicen los que redactan la confesión dice, así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo, quien fue la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. ¿Por qué hablan de esa manera en contra de esa parte de la misa de la Iglesia Católica? Porque nuestro Señor Jesucristo se sacrificó una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue consumado en la cruz. Él mismo dijo, consumado es. Ya no había más sacrificio por el pecado. Vayan al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Y vamos a ver cómo el propio Señor Jesucristo dice que ya todo fue hecho. Capítulo 19 y versículo 30. Cuando el Señor está en la cruz,
Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. El Señor, su sacrificio fue perfecto. Ya no había más sacrificio para el pecado. El templo, los sacrificios del templo fueron completamente obsoletos, ya no tenía más por qué haber sacrificio, porque el sacrificio Cristo ya lo había hecho. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él padeció una sola vez y para siempre. Ya no hay más. Por eso dice aquí que esto que lo que hacen en la misa es abominable y es injurioso para el sacrificio de Cristo, porque es como decir que el sacrificio de Cristo no fue ni perfecto ni fue suficiente para el perdón de los pecados. Se tiene que estar sacrificando a Cristo constantemente ahí. Vayan al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 25. Hebreos 9, 25. Vamos a tomarlos del 24, dice Hebreos 9, 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, lo dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez nada más fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber más sacrificios por ello. Se debe, hermanos, entonces de ser bíblico al momento de llevar a cabo toda la adoración a Dios. Por eso es importante que la Biblia sea estudiada y sea analizada para poder hacer las cosas bíblicamente y no como a uno le parezca bien. No se pueden meter en las iglesias elementos extraños a lo que Dios ha determinado. Hoy en las iglesias, en la iglesia católica hacen esto que hemos visto que ya es un error porque no desconocen la aplicación de Cristo del sacrificio una vez y para siempre. Pero lo que en las iglesias cristianas ocurre es que también en algunas se meten símbolos o como símbolos judíos, o se meten también tradiciones que no tienen nada que ver con lo que la Escritura manda para la adoración al Señor. Y por eso tenemos nosotros que ser bíblicos al momento de hacer nuestros servicios religiosos. El Señor, como ya vimos, el Señor ordena que esto se haga únicamente como un memorial para Él. No dice Él, háganlo repetidamente, mi sacrificio, vuélvanme a sacrificar. No, es únicamente como una memoria para Él. No tiene otro significado más que nosotros recordemos aquello que sucedió. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 19, vamos a terminar con esto. Lucas 22, 19. Cómo el Señor Jesucristo dejó explícitamente lo que nosotros debíamos de hacer al momento de celebrar la cena. Dice así, dice versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego concluye aquí, dice, haced esto en memoria de mí. Únicamente era la manera en que nosotros teníamos que estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sin ponerle más elementos que el Señor mismo no dejó que se le pusieran.
Muy bien, hermanos, vamos a continuar con más. Hay muchos puntos aquí en esta parte de la confesión de la Cena del Señor, muy importantes y muy interesantes para que nosotros aprendamos acerca de a qué se refiere este memorial, pero ya la próxima semana continuaremos con algunos puntos más. Que terminamos.